Hola, buenas noches. Hoy les voy a explicar los problemas de la meta 3.3, que nos dice que es aplicar las estructuras de selección añadidas en la solución de problemas de ingeniería donde se requiere toma de decisiones. El ejercicio número uno nos dice calcular el precio del boleto de camión conociendo la edad del pasajero y la distancia a recorrer. Considere que si el pasajero tiene edad menor a 7 y la distancia a recorrer es superior a 500 kilómetros, el boleto tiene un descuento del 30%. El precio por kilómetro es de 10 pesos. Pues en su tabla de análisis tenemos de entrada pues la edad y los kilómetros. El proceso será que se multiplica un boleto normal por los kilómetros por 10. Y si la persona tiene menos de 7 años y recorre más de 500 kilómetros, entonces se va a multiplicar por 0.70, ¿no? El costo del boleto o sea, la salida es el costo de boleto con el 30% de descuento y sin él. Aquí tenemos su algoritmo o su pseudocódigo, que pues definimos primero todas las variables, que es la edad, la distancia, el costo y el costo uno, todos como enteros. Después escribimos ingrese su edad, se lee la edad, escribimos ingrese los kilómetros que recorrerá, se lee la distancia pues en kilómetros. El costo uno va a ser igual a distancia por 10, y el costo normal va a ser el costo con el descuento será el costo uno por 0.70, ¿no? Y si la edad nos da menor a 7, entonces, o sea, si la edad es menor a 7 y la distancia que recorre son menos de 500 kilómetros, entonces escribimos el costo de su boleto es de y nos va a dar el costo. Si no es así, escribimos el costo de su boleto es de y nos dará el costo uno. Y si no es de estas dos formas, pues escribimos el costo de su boleto es de y nos da el costo uno, ¿no? Eh, y pues aquí ejecutamos el programa y por poner dos ejemplos aquí, pues ingresamos una edad de, por ejemplo, 6 años, y ingresamos que los kilómetros que recorrió fueron 750, ¿no? Entonces nos dio que el costo de boleto iba a ser de 5,250, ¿no? Entonces en el ejemplo 2 aquí también podemos ver que en este caso la edad es de 10 años y los kilómetros que recorrió fueron 750. Entonces el costo de su boleto fue de 7,500. Aquí tenemos su diagrama de flujo que vendría siendo pues lo mismo. Definimos la edad como entero, definimos la distancia como entero, definimos el costo como entero y definimos el costo uno como entero. Después ingresamos su edad, nos da la edad, ingresamos los kilómetros que se recorren, nos da la distancia en kilómetros. Luego el costo uno ya dijimos que era distancia por 10. El costo normal es el costo, o sea, el costo normal, el costo con el descuento sería el costo uno por 0.70. Y en dado caso que la edad sea menor que 7, si es falso, nos va a dar el costo de su boleto es. Si es verdadero, nos va a llevar a preguntar cuál fue la distancia en kilómetros que recorrió. Si esa distancia fue menor a 500 kilómetros, pues el costo nos va a arrojar que el costo de su boleto es ya el monto, y si es verdadero, pues lo mismo, pero pues una diferente cantidad, ¿no? Y fin. En el ejercicio número 2 nos dice, la universidad asignará becas por sistema de un porcentaje que se descontará de su inscripción de acuerdo al promedio del alumno en el semestre anterior. Si un alumno tiene un promedio mayor o igual a 9, la beca es del 20%. Si su promedio no es mayor a 9, pero si es mayor o igual a 8, la beca será del 10%. Si su promedio no es mayor o igual que 8, pero si es mayor o igual a 7, la beca será del 5%, y si su promedio no es mayor a 7 no tendrá beca. Dice utilizar una función que reciba como parámetro el promedio del alumno y determine el porcentaje de la beca que se asignará. Pues en su tabla de análisis de entrada tenemos que saber el promedio. En el proceso, pues dependiendo del promedio, se le otorga un porcentaje de la beca de acuerdo a lo dicho en el programa, ¿no? Ya sea 20, o sea, 20, 10, 5 o nada. Y de salida, pues obtener la beca ya sea del 20, 10%, 5% o pues nada, sin beca. En su pseudocódigo tenemos que definimos el promedio como entero,
Después escribimos ingrese su promedio, se va a leer el promedio. En dado caso que el promedio sea mayor o igual a 9, entonces escribimos obtuvo beca del 20%. Si no fue así, se obtuvo promedio de mayor o igual a 8, entonces escribimos obtuvo la beca del 10%. Si no fue así, se obtuvo el promedio de mayor o igual a 7, entonces escribimos obtuvo beca del 5%. Y si no obtuvo ninguno de estos, escribimos pues no obtuvo beca, ¿no? Y por aquí un ejemplo, pues yo puse como, por ejemplo, que su promedio fue de 5, ¿no? Entonces nos arrojaría que no tuvo beca, ¿no? Pero pues si pusiéramos que tuvo promedio de 8, aquí nos pondría que tuvo la beca del 10%, ¿no? Y su algoritmo, digo, su diagrama de flujo sería prácticamente lo mismo. Inicio, definimos el promedio como real, ingrese su promedio, nos da el promedio, aquí está si el promedio nos da mayor o igual a 9, pues nos lleva a que obtuvo la beca del 20%. Si nos da falso, nos lleva ahora que si tuvo promedio de mayor o igual a 8, pues si es verdadero nos da que obtuvo beca del 10%. Si es falso, nos lleva al promedio de mayor o igual a 7. Si ese promedio de mayor o igual a 7 es verdadero, pues nos dice que obtuvo beca del 5%. Y si es falso, pues nos dice que no obtuvo beca, ¿no? Y pues ese sería el fin. Y por último, en el problema 3 nos dice, elabore un programa para calcular el financiamiento de un préstamo, solicitar el monto y número de meses, después calcule el interés correspondiente con la tabla que se muestra a continuación. Meses y porcentaje de interés mensual, si son de 1 a 3 meses es el 2%, si son de 4 a 7 meses el 5% y si es de 8 meses en adelante el 7%. El valor total del préstamo es el monto prestado más los intereses. Muestra en pantalla el monto solicitado, valor total del préstamo y pago mensual. El pago mensual es el valor total del préstamo entre el número de meses del financiamiento. En su tabla de análisis pues tenemos de entrada que ocupamos los meses y el monto. El proceso es se le suma un porcentaje a la cantidad dependiendo los meses en las que se quiere pagar y nos da la cantidad o monto. Y de salida pues el préstamo que va a tener y el pago mensual, ¿no? En su pseudocódigo tenemos aquí que definimos el mes como entero, definimos el monto como real, definimos el monto 1 como real, escribimos ingrese el monto deseado, se va a leer el monto que pusimos, escribimos ingrese los meses en los que se quiere pagar el préstamo, nos va a leer el mes, bueno, los meses. Si esos meses son menores o igual a 3, entonces nos va a decir que el monto es igual al monto por 1.02 entre el mes. Y escribimos su préstamo es de y nos va a leer el monto, ¿no? Es que luego escribimos tiene que pagar, o sea, tiene que pagar, nos va a leer el monto y el monto en pesos. Si no es así, si los meses son menores o iguales a 7, entonces pues nos va a decir que el monto 1 es igual al monto por 1.5 entre el mes o los meses que son. Después nos vamos a escribir su préstamo es de y nos va a leer el monto por 1.5 y escribimos tiene que pagar tanto, nos va a leer el monto 1 más los pesos que va a tener que pagar al mes. Y si no, por último, si los meses son mayores que 7, entonces nos va a decir que el monto 1 es igual al monto por 1.7 entre los meses. Escribimos su préstamo es de, nos va a leer el monto, o sea, nos va a decir que es el monto por 1.07. Después escribimos tiene que pagar tanto, nos va a leer el monto 1 y los pesos que va a tener que pagar cada mes, ¿no? Aquí por poner dos ejemplos, pusimos por ejemplo que el monto deseado son de 400 pesos y lo quiere pagar el préstamo ese en 8 meses, ¿no? Entonces nos dice que su préstamo va a ser de 428 pesos y va a tener que pagar 53.3 pesos cada mes, ¿no? Em, y luego en el segundo ejemplo nos dice, bueno, yo puse que, por ejemplo, pidió un monto de 1.500, un préstamo de 1.500 y lo quiere pagar el préstamo en 3 meses, ¿no? Entonces su préstamo va a ser de 1.530 y va a tener que pagar 510 pesos cada mes, ¿no? Y pues
eso sería todo por la meta 1 o por la meta 3.3. Gracias.